El pescador y el genio es uno de los relatos que se encuentran en Las Mil y Una Noches, una recopilación de cuentos tradicionales de Medio Oriente. Un pescador frustrado tras un día de fracasos pasa su red nuevamente y del fondo del mar saca un jarrón. Piensa en venderlo, pero la curiosidad puede más y lo abre. El humo ascendió hacia las nubes, dice Las Mil y Una Noches, y extendiéndose sobre el mar y la playa formó una gran niebla. Cuando el humo salió del jarrón se reconcentró y se transformó en una masa sólida. Se convirtió en un genio 2 veces más alto que el mayor de los gigantes. El pescador de oportunidades inmobiliarias que sacó a nuestro genio de la botella fue Donald Trump. Desde el 17 de enero de 1991, día que comenzó el bombardeo sobre Irak, Estados Unidos lleva 35 años de guerras continuadas en Medio Oriente. Amenazas y escaladas contra Irán hubo muchas. Ahora, ningún presidente de Estados Unidos se había atrevido a atacar. Hacerlo era sacar al genio de la botella, un monstruo 2 veces más alto que el mayor de los gigantes. Ahora que el genio está entre nosotros, ¿volverá a la botella o la situación se terminará de desmadrar? ¿Qué hará Israel si se ve acorralado? ¿Recurrirá a sus armas nucleares? Hoy en Medio Oriente y en el resto del mundo tenemos humo y tenemos niebla. El humo de las miles de explosiones que se repiten a diario y la niebla desinformativa de la guerra que impide ver con claridad lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el cuadro de la situación real? ¿Qué podemos ver si afinamos la mirada e intentamos separar la información de la propaganda que viene de uno y de otro lado? Leyendo entre líneas, el plan de guerra de Irán lo podemos resumir en 4 puntos. El primero es resistir y extender el conflicto en el tiempo. El segundo es extenderlo en el espacio y alejar el radio desde el cual Estados Unidos realiza los ataques. Es uno de los motivos por los cuales Irán atacó todas las bases estadounidenses en Medio Oriente. De esa manera obliga a sobreextender las cadenas logísticas y se reduce la cantidad de ataques diarios que puede ordenar el Pentágono. Un indicio que muestra la efectividad de este planteo es que Estados Unidos está desalojando sus bases al mismo tiempo que despliega un tercer portaaviones. Además del Gerald Ford y del Abraham Lincoln, el George Bush se encuentra en camino hacia la región. El tercer punto es estresar y eventualmente agotar la existencia de proyectiles antiaéreos, principalmente de misiles Patriot. Para eso realiza ataques en forma de oleadas que buscan saturar los sistemas defensivos de Israel y de los Estados Unidos. Los Patriot son fabricados por 2 empresas del complejo militar industrial. Lockheed Martin tiene capacidad para aportar 650 por año, mientras que Raytheon suma otros 300, en total 950. Algunos cálculos, que deben ser tomados con las precauciones del caso, señalan que una cantidad similar a eso se usó solo en los primeros 4 días del conflicto. El cuarto punto es el resultado de los 3 anteriores y la clave de esta guerra. La continuidad del conflicto en el tiempo seguirá presionando a la suba del precio del petróleo y del gas. Si eso ocurre, la economía mundial y Estados Unidos incluido entrarán en recesión y se incrementará la presión sobre Trump para terminar la guerra. El número mágico es 120. Si el precio del barril de petróleo supera esa cifra, presumiblemente Estados Unidos entrará en recesión. El lunes pasado, la cotización del barril de petróleo llegó a $119 y hoy se encuentra en torno a unos 100. Recordemos que el objetivo de la administración Trump y su pretensión de reindustrializar Estados Unidos era mantenerlo alrededor de los $60. Pues hagan sus cuentas entonces. Como ya conté, la respuesta de Estados Unidos al incremento del precio del petróleo fue el anuncio realizado ayer de que recurrirá a su reserva estratégica para inyectar petróleo en el mercado mundial y así buscar disminuir el precio. Al día de hoy, esa reserva cuenta de Estados Unidos con 415 millones de barriles. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el transporte de petróleo en el estrecho de Hormuz? La exportación de petróleo iraní desde el comienzo de la guerra no solo no disminuyó, sino que se incrementó levemente. El estrecho de Hormuz se encuentra cerrado, pero no del todo. Su cierre es selectivo solo para algunos. Los barcos al servicio de China, India y Bangladesh lo pueden atravesar. Irán, pues ya los autorizó. También otros países están realizando gestiones para obtener esta autorización. Casi el 75% del petróleo que exporta Irán termina en China. El petróleo que dejó de fluir por el estrecho es el producido por las petromonarquías del Golfo Pérsico y el de Irak. ¿Quiénes son los principales perjudicados al día de hoy? Los aliados de Estados Unidos en el Oriente Lejano, principalmente Japón y Corea del Sur, los dos muy dependientes del abastecimiento energético desde el Golfo Pérsico.
Hay alternativas al estrecho de Hormuz, solo de manera parcial, y son más útiles para Europa que para Extremo Oriente. La principal ruta alternativa es el oleoducto este-oeste que atraviesa Arabia Saudita. Se extiende desde el puerto de Ras Tanura en el Golfo Pérsico hasta Yanbu en el Mar Rojo. La cañería transporta 1 millón de barriles diarios, pero la petromonarquía afirma que lo puede forzar hasta alcanzar los 6 millones de barriles, casi un tercio del petróleo que transitaba por Hormuz antes de la guerra. Lo que no sabemos todavía es si esta promesa tiene algún viso de realidad o es parte de las operaciones de inteligencia y de la niebla desinformativa. Una promesa de patas cortas destinada a bajar el precio del petróleo por algunos días. ¿Cuál es la desventaja de esta alternativa en caso de que fuera viable? Que la carga de los barcos se realiza en el Mar Rojo. Desde allí hay 2 salidas, una a través del Canal de Suez hacia el Mediterráneo, útil para abastecer a Europa. La segunda es a través del estrecho de Bab el-Mandeb hacia el Océano Índico, la ruta para llegar al Extremo Oriente. La piedra en el zapato son los hutíes en Yemen, aliados de Irán, y que ya demostraron su capacidad para dificultar el tránsito por el estrecho. Hay otros oleoductos que permiten esquivar Hormuz, como el que atraviesa Irak en dirección a Siria y a Turquía, pero su capacidad de transporte es bastante menor. Por Hormuz también se transporta el 25% del comercio mundial de gas natural licuado y algo que se mencionaba menos, el 33% de los fertilizantes. Desde la llamada Revolución Verde, que de verde no tiene ni un poquito, la urea y el amoníaco son 2 insumos que se utilizan masivamente en la agricultura industrial. Los 2 se derivan de la producción de hidrocarburos. Si la guerra se extiende y disminuye la disponibilidad de fertilizantes, el faltante impactará en el rendimiento de la producción de alimentos. Ya les puedo anticipar las consecuencias. Además de las vulnerabilidades que la guerra en Medio Oriente proyecta sobre el resto del mundo, en la ecuación también tenemos que mencionar las debilidades propias de la región debido a su geografía. Recordemos que estamos hablando de países con grandes superficies desérticas y que tienen 2 problemas derivados de esa condición: los alimentos y el agua. Los países del Golfo importan el 90% de la comida que consumen. ¿Qué está ocurriendo con los alimentos? Los barcos se están descargando en terminales más alejadas para luego transportar la comida por tierra. Otro factor que suma tensión a las cadenas logísticas: Qatar, Kuwait y Bahrein son los más afectados para mantenerse abastecidos, ya que dependen del tránsito a través de Arabia Saudita. Si hablamos del agua, el abastecimiento se realiza mediante plantas desalinizadoras que procesan el agua del mar para hacerla apta para el consumo humano. Aquí el problema no es logístico, sino lo que puede ocurrir si estas plantas se convierten en objetivos de ataques militares. Hasta el momento Irán no las atacó, pero Estados Unidos e Israel sí atacaron una dentro del territorio iraní. El conflicto tiene otras 1000 derivadas y vamos a mencionar 2 más. En los últimos días circuló la versión no confirmada de que Irán estaba desplegando minas antibuque en el Golfo Pérsico. Si esto se confirma, dice Edu García en Diario Red, el estrecho de Hormuz quedaría imposibilitado de facto hasta el fin de la guerra. Incluso su limpieza podría durar semanas o meses. Esto sería un punto de no retorno, un golpe contundente a la economía mundial y en consecuencia al propio Trump. Otro problema para Donald Trump y lo que parece ser una muestra de improvisación: hace apenas 6 meses fueron dados de baja 3 buques antimina de la Marina. Uno de ellos, el Devastator, estaba asignado precisamente a la sede de la 5ª Flota en Bahrein. Una segunda derivada es el problema de los seguros navales. El centro mundial de estas aseguradoras funciona en Londres. ¿Quién se arriesgaría en este contexto a asegurar un barco que va a transitar una zona de guerra que además se encuentra minada? El desconcierto que las derivaciones de la guerra está generando en el trumpismo lo podemos encontrar en las declaraciones de Lindsey Graham, un halcón entre los halcones, aliado de Trump y siempre partidario de cualquier guerra que Estados Unidos emprenda en el mundo. ¿Qué dice Graham? Implora a las petromonarquías para que se involucren de lleno en los ataques contra Irán. Our allies step up, get our air bases out of Spain. They're not reliable. Move all those airplanes to a country that would let us use them when we're threatened by a regime like Iran. To our friends in Spain, man, you've lost your way. I don't want to do business with you anymore. I want our air bases out of Spain into a country that will let us use them. To our Arab friends, I've tried to help you construct a new Mideast. You need to up your game here. I can't go to South Carolina and say we're fighting and you won't publicly fight. What you're doing behind the scenes
That has to stop. The double dealing of the Arab world when it comes to this stuff needs to end. I go back to South Carolina. I'm asking them to send their sons and daughters over to the Mideast. What I want you to do in the Mideast, to our friends in Saudi Arabia and other places, step forward and say, this is my fight too. I join America. I'm publicly involved in bringing this regime down. If you don't, you're making a great mistake and you're going to cut off the ability to have a better relationship with the United States. Hay otras voces más serias y calificadas para hablar de la guerra contra Irán. Vamos a escuchar a un ex-trampista. El nombre del general retirado Douglas McGregor circuló en diversas ocasiones como candidato para ser secretario de Defensa de la administración Trump. Actualmente es crítico del rumbo tomado y señala que el resultado más probable es, atención, la expulsión de Estados Unidos de Medio Oriente. Lo escuchamos. And we in the world are sliding now into global recession. That's certainly not going to make us terribly popular. It's certainly not going to hasten the end of the war for the purposes that we're waging it. But we may ultimately have to pull out because of enormous pressure from the rest of the world that says, you've created a disaster. You've got to leave. That could happen. I think right now there are other things about which the administration is not talking. I think our era of local or regional hegemony in the Middle East is over. I think we're going to be swept completely out of the Persian Gulf. Now, will the Persian Gulf be rebuilt? Probably. Will someone finance it? I guess so. But there are going to be new rules, and we're not going to be there. I mean, why would you welcome us back in? Because the population certainly doesn't want us there. That's increasingly obvious. The ruling elites wanted us there on the assumption that we would protect them. Well, we've turned out to be incapable of protecting them. So this whole notion of deterrence has been lost. And I don't think this bombing campaign is going to restore it. ¿Cómo terminará esta historia? El fantasma nuclear sobrevuela nuestros días. El pescador de las 1001 noches logró engañar al genio para volver a meterlo en la botella. Nuestro pescador de negocios inmobiliarios no parece tan inteligente. Desde hace mucho tiempo Israel pretendía que Estados Unidos atacara a Irán. El genio aquí, un genio del mal, se llama Benjamín Netanyahu. Parece tener a Donald Trump bien agarrado de la nariz y lo usa para hacer y deshacer según sus deseos. ¿Y cuáles son esos deseos? Un loop. Después de una guerra siempre viene otra guerra más. Para este Estado de Israel que tenemos hoy, la guerra es una condición existencial. Nuestra posición, ayer hablé con el presidente Petro, él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina, llamando a la paz y a la solución diplomática pues en este momento lo que ocurre en Irán. Entonces, le dije que sí, que es importante, siempre además ha sido la posición de México buscar la paz. Entonces, primero, seguir trabajando por todos los medios para que haya paz y que cesen pues las hostilidades, que afectan a todo el mundo, no solamente al Medio Oriente.